Buenas noches, días, tardes o a la hora que estén viendo, gente. Bienvenidos a un capítulo más de Dado con TV, que ya cada vez va quedando el nombre. Es Creo que como es el esos nombre que se le va a nombres, quedar. como esos nombres que cuando los repites muchas veces ya te gusta, Se ya quedan, sí, sí. parece que por ahí va. Este día tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar nuevamente de rol y nos acompaña Alexander, quien ya se va a presentar, ¿no? Pero solo como un paréntesis, estuvo acompañándonos este anterior sábado como máster en la DadoCon y justo de eso queremos hablar un poco de las experiencias roleras. Coméntanos, Alexander, preséntate. Bueno, buenas noches. Soy Alexander Molina. Quizás algunos ya me conocen, quizás algunos me conocen más por mi handle, mi nombre de gamer, digamos, Darko. Pues soy estudiante de medicina, soy interno de medicina y pues, ¿qué les cuento? Tengo algo de experiencia, llevo jugando Calabozos y Dragones desde el 2018. Empecé acá en la ciudad de Cuenca, yo no soy de aquí, soy de Manabí, de una pequeña ciudad que se llama Pedernales, y es cuando vengo acá a la ciudad de Cuenca que me encuentro con este maravilloso juego del rol, y pues quizá vamos a conversar un poquito más adelante de cómo fue esa experiencia. Perfecto. Qué interesante, ¿sabes? Ahí antes de medio ya ir a las preguntas roleras, creo que algo que me gustó mucho, por ejemplo, el DadoCon anterior, es que hubo muchos tipos de personas, ¿no? Una gran variedad de gente que nos reunimos con una pasión en común que eran los juegos, juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas y realmente ahí se ve todo tipo de también de como de pasiones o incluso de profesiones, ¿no? En tu caso tú estás estudiando medicina, me Ujú. parece muy interesante, eres el primer médico de por acá. Acá hemos tenido cineastas, psicólogos, comunicadores y ya alguien que está en el campo de la medicina, que eso es muy interesante, ¿no? Bueno, eh, cuéntame solo rapidísimo, si es que, quiero saber esto porque es importante para mí, si es que tal vez Calabozos y Dragones o los juegos de rol alguna vez estuvieron involucrados con tu cuestión en medicina, ¿no? O sea, tu estudio de medicina. Bueno, esta es una historia bien curiosa, ¿no? Porque yo en mi segundo año de carrera conocí a un chico que tú también lo conoces, es Benjamín Méndez. Pues Mm, el Benja jugaba contigo Calabozos y Dragones, entonces claro. eh, él y yo nunca nos habíamos juntado para jugar juntos, pero por nuestros lados habíamos tenido diferentes experiencias roleras. Y siempre conversábamos, ¿no? Sería chévere abrir un club de Calabozos y Dragones en la universidad, sería chévere juntarnos para jugar, juntar a algunas personas de aquí de la carrera, pero nunca se dio hasta que él se fue al internado, o sea, él se fue al internado antes que yo, y pues nunca completamos eso. Y en este último año, antes de yo irme al internado, pues dijimos, ¿qué más da? O sea, si sale, sale, si no sale, no sale, Claro. y mandamos una convocatoria para los grupos de la universidad. Y tuvimos aceptación, había algunos amigos que ya había conversado yo, un doctor mío, un profesor mío, Ujú. él había mostrado interés también, y pues juntos formamos lo que hoy se llama el Gremio de Aventureros. Mm. Es un pequeño grupo, un pequeño club de jugadores de rol, digamos, lo que jugamos es Calabozos y Dragones, quinta edición, que por ahora somos miembros solo de la Facultad de Ciencias Médicas, solo miembros de la carrera de medicina Mm, específica. claro. Oye, qué bacán. O sea, no tienes idea, para mí es así súper emocionante todas estas cuestiones porque llevamos tanto tiempo promoviendo el rol, o sea, tanto tiempo, hermano. O sea, es una cuestión así, porque nos apasiona muchísimo. O sea, te lo voy a decir personalmente, a mí el rol es algo muy íntimo para mí. O sea, íntimo en el sentido de que me ha hecho llegar a conocer a muchas personas importantes para mí, me ha conectado con personas incluso laboralmente, que me ha brindado muchas oportunidades y por sobre todo los momentos que uno vive, o sea, vamos a olvidarlos, o sea, uno siempre va a tener, me acuerdo de esta campaña, me acuerdo de estas cuestiones y recuerdo justamente
que también cuando hicimos como un club aquí en la UDA, ¿no? Se llamaba Sí, me Cazando acuerdo. Dragones. Cazando Sí, Dragones. sí, De hecho, sí, yo sí. estuve en una de las tocadas de Cazando Dragones. Eso. Sí, Ujú. justamente, o sea, fue muy interesante ver cómo la dinámica eh, como mínimo era replicable y como mínimo también podía ser atractiva, ¿no? Te puedo decir así como desde mi experiencia ahí fue un poco complicado porque tú sabes, la universidad tiene un aspecto bastante político y a veces estábamos con ese club y luego hubo un cambio como de la federación de estudiantes y luego cosas así que siempre, No hubo apoyo. Ujú. sí, o sea, conflictúan muchas de las veces, ¿no? Y eso es triste también. Pero en todo caso, es tan chévere ver que ya hay ese gremio de aventureros ahí y ojalá permanezca, que se sostenga, porque sin duda, o sea, yo por hoy, por ejemplo, yo videojuegos ya casi no le puedo hacer, porque o sea, es como un tipo distinto de dinámica, ¿no? Ujú. Pero una vez a la semanita reunirse, rolear un ratito, estamos pues, al Claro. pelo, ¿no? Chévere, oye, qué interesante. Y recordar a Benja también. Ujú. Ahora Sí, que el tú me Benji lo que mencionas, o está sea. full ahorita, o sea, él es parte del gremio, pero creo que desde que nos unimos solo ha asistido a 2 sesiones, porque los horarios nos chocan bastante y ese es otro problema que Claro. cualquier grupo de rol conoce. No, definitivamente es así complicado también. Sin embargo, continuemos, porque ahora sí ya medio entrando en calor. Eh, ahora sí ya, dame un poquito más de cómo te introdujiste tú al rol, o sea, cómo fue todo ese proceso para ti. A ver, bueno, cuando uno pasa suficiente tiempo en internet, eventualmente se topa, ¿no? Con todo este tema de los juegos de MMO, del World of Warcraft. Nosotros jugamos algo que se llamaba Ion, el Elder Scrolls, en cualquiera de sus presentaciones. Y pues me gustaba bastante la idea, ¿no? De crear yo un personaje distinto a mí, digamos, darle sus propias habilidades, sus propias características y jugar con eso en un mundo de fantasía. No era un concepto extraño a mí. Sin embargo, mi introducción, así como al juego de rol, al ver cómo se juega, fue a través de Stranger Things, como muchos de nosotros. Pero, bueno, de donde yo vengo, en realidad no hay mucha pasión por este tipo de cosas. Y cuando llegué acá a Cuenca, pues pasé un tiempo buscando un lugar donde pudiese jugar y me encontré con lo que antes era Roleros Cuenca, ¿no? Roleros Cuenca, que hoy en día es Dungeons and Dragons Cuenca. Y pues a través de Roleros Cuenca vi una publicación que que iban a hacer un nuevo grupo, se llamaba Neo D&D, me acuerdo. Entonces este Neo D&D proclamaba pues juntarse en un lugar que se llamaba Duelist Kingdom. Duelist Kingdom, el dueño es el Julius León. Pues allá fue la primera vez que yo me senté y pues, ¿qué te cuento? Para mí fue muy confuso desde el principio y pues creo que porque lo primero que hizo el máster o los dos máster, porque era una dinámica un poco diferente, lo primero que hicieron fue hacernos crear personajes. Y para mí como máster, personalmente, que la primera introducción de una persona sea crear un personaje, creo que es la mejor manera para hacer que no juegue más, porque es bastante confuso, hay que leer muchas reglas, hay que saber de dónde sale la percepción pasiva, la Claro. clase de dificultad de los hechizos, y Te da entonces, muchas preguntas antes de ajá, siquiera jugar, lo que es exactamente. complicado, Ujú. Antes definitivamente, de sí. siquiera empezar a saber la aventura que vas a hacer, pues, pero así me pasó a mí. Y pues creamos los personajes. Nos tomó unas 2 horas más o menos la creación de personajes, porque si éramos unas 8 o 9 personas que estábamos jugando, que fuimos para juntarnos ese día. Y después de esas 2 horas, pues ya pasamos tenía una mesa grande, me acuerdo, el Julius en ese local, y nos sentamos ahí me acuerdo que fue Manuel, estaba también el Carlos Vélez, el Julius creo que no jugó esa vez, estaba el Puli, estaban muchas personas que son bastante Mm, conocidas en el ámbito de Yu-Gi-Oh! y el Yugi, claro. Y pues jugamos ese día y me encantó.
O sea, me gustó tanto, jugamos desde las 11 hasta las 6 que cerró el Julius. Y pues yo dije, de aquí soy. Me acuerdo que mi primer personaje era un Drow. De hecho, era una mujer. Una mujer Drow. Arquero. Un Ranger, pues. Y la Antes o verdad, después de los arreglos, porque estaban medio bien antes de los flojos. arreglos, claro. O sea, no era la variante, era antes de los Claro. arreglos. Y pues tampoco, no me sentía muy bien con el personaje. Después aprendí que lo que debería haber hecho una variante de Ranger. Pero o sea, era mi primer personaje y me divertí bastante. Venía con mi mente el arquetipo de personajes de fantasía, tú sabes, Legolas. Claro. eh, y pues quería un personaje más o menos de ese tipo. Y pues estuvo chévere, esa introducción estuvo bastante bien. Estuvimos 7 horas dándole al rol sin pausa, o sea, completamente de largo. Siempre cuento cuando mis jugadores me preguntaron así cómo fue mi primera experiencia, les digo que estuve sentado desde las 11 a las 6 de la tarde y no sentí pasar el tiempo. O sea, para mí fue tan chévere porque Mm, cuando uno está jugando el tiempo se va volando. claro. Y Ujú. es creo que una de las cosas que a mí más me gusta del rol, hablando de eso, de cómo se vuela el tiempo, es que, eh, o sea, pasa volando el tiempo y es porque tu cerebro está tan enganchado con la dinámica, está tan pero tan envuelto en esta nota, que, o sea, ni siquiera es como que te llega o sea, ni a fatigar. O sea, tú quisieras seguirle de largo. ¿Quién tal vez medio como que se puede así, medio cansar full, si es el DM, porque, o sea, si es un Claro, trabajo completamente distinto, ¿no? claro, es una dinámica diferente. Sí, diferente. Realmente, eso es otra cosa interesante de los juegos de rol, que es un tipo, yo siempre diré, los juegos de rol es el juego más entretenido, más económico y es un juego en el que se pueden hacer, o sea, es un juego de tres juegos conjuntos, ¿no? Tienes el juego de ser DM, el juego de ser player y el juego de previo a jugar, o sea, el de Claro, preparar la cosas, preparación. sí, Ujú. que es un juego, para mí es un juego, o sea, una de las cosas que yo más disfruto es el pre, o sea, yo disfruto mucho preparar, decir, hacer toda esa Ujú. cosa, lo disfruto mucho y es interesante porque lógicamente para nosotros hay esta expectativa de esto que estoy preparando versus lo que se va a jugar, entonces estás como en esencia conectado a toda esta experiencia. A mí me gusta justamente esa situación. Oye, y qué interesante, ¿verdad? Yo te voy a ser muy honesto. Con todo el tiempo que yo he pasado así promoviendo el Calabozos y Dragones, jugando que de un lado, del otro, o sea, yo cada vez que me dicen, oye, habrá chance de jugar, digo, claro, ¿cuándo? ¿Dónde? Déjame ver. O sea, realmente he tratado de organizar muchísimo mi tiempo, mi vida se ha vuelto un tipo como de remolino alrededor de cuando hay una topada para enseñar a jugar a Claro. alguien más, ¿no? Ujú. Y, o sea, y hay tantas personas que yo me acuerdo la época en la que se empezó a jugar ahí en Dolly's Kingdom, justamente por la Coronel Talbot y algo más, era creo, Ujú. Pío Bravo, si no estoy mal. Eh, y ahí sí tuvimos una muy buena acogida de los jugadores de Yugi. Eso sí es muy cierto. O sea, ellos le agarraron también cariño al D&D. Y eso a mí me parece espectacular. Solo, solo, ahí pongo una cuestioncita. Y es que como fueron tanta gente, a mí también sí fue abrumador. Porque no pude ejecutar, por ejemplo, ciertos planes que yo tenía. Quería hacer como un tipo de newsletter para poder seguir enganchando a los players y un montón de Claro. cositas que yo constantemente estoy medio promoviendo, pero ahí sí se me fue muy abrumador. Y entre tantas gentes, o sea, mira que ahora también yo empiezo a hacer las conexiones, ¿no? Porque yo estoy así como que, sí, cierto, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto. Y qué bacano, o sea, qué bacano que tú hayas podido también experienciar esta cuestión, al menos a través de Roleros Cuenca, bueno, ahorita Dungeons and Dragons Cuenca. Eh, Porque es bonito saber que sí se pudo trascender, o sea, que sí pudimos tener más masters y masters que están mastereando y están a su vez trascendiendo y haciendo lo suyo. Eso es espectacular porque eso es bueno y sano para la comunidad rolera de Cuenca, ¿no? Ujú. Somos, creo que tal vez, una comunidad bastante pequeña, pero no por eso menos activa, ¿no? Entonces eso es importante. Eh, bueno, ya hablamos un poco de cómo fue tu introducción, pero también me gustaría hablar de alguna experiencia negativa o tu
personal eh, interpretación de qué podría ser esto o una barrera que hay aquí en la ciudad para que más gente se una al hobby. A ver, yo empecé o yo me decidí a ser Dungeon Master porque en los juegos en los que me uní al principio no encontraba, digamos, lo que estaba buscando. Y bueno, me pasó primero con Neo D&D. Los chicos muy chéveres, o sea, en su mayoría eran chicos que jugaban Yugi antes, pero desde el principio se notaba, digamos, un poco de animosidad y quizá competitividad, digamos. O sea, la party no era una party, sino que era quién maxeaba más el personaje para hacer más daño y quién se llevaba las kills. Eso al principio, ¿no? Yo no tenía problema, pero a mí, más que disfrutar el juego de esa forma, lo que me gusta es el tema del rol, de crear personajes, de crear historias, de que sea una experiencia narrativa el Calabozos y Dragones más de lanzar dados, digamos. Y pues, digamos que no encajaba bien con el grupo en ese sentido. Y pues al final pasó algo con el Dungeon Master, un malentendido que tuvimos, pues, en el que acabó muriendo mi personaje, digamos que de una manera bastante poco, digamos, PG-13. Era, pues, como mi personaje era el único personaje mujer, pues ya te imaginarás cómo eran las cosas. Yeah, claro. Un poco extraño. Y creo que la primera barrera con la que uno se encuentra al tratar de jugar Calabozos y Dragones si nunca has tenido, digamos, contacto con la comunidad es encontrar un grupo. Y la segunda barrera es encontrar un buen grupo, un grupo que se encaje con lo que tú piensas que es el juego, con las expectativas tuyas, y pues también que, ¿cómo lo pongo de buena manera? O sea, jugar con personas maduras, que se pueda conversar, que los problemas, o sea, que el contrato social del juego esté ahí, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, sí. Sí, y eso me di cuenta yo de que nosotros nunca tuvimos una sesión cero, por ejemplo. Claro. Entramos a jugar directamente, nunca se habló de expectativas, de qué iba a pasar en el juego, qué cosas son aceptables, qué cosas no son aceptables. Y pues creo que ahí está el problema, y no es un problema tanto de los jugadores como tal, sino de nosotros como masters, saber qué esperamos en nuestra mesa y saber comunicar esas expectativas a nuestros jugadores. Sí, qué chévere tema que tocas, que traes, y más que nada que incluso lo has vivido. Por eso para mí es súper importante el CATS. O sea, ¿recuerdas esta cuestión? Sí, lo que nos mandaste, o sea, antes del Ladocon. Para mí eso es así como un must en toda mesa, y para mí la sesión 0 es en realidad la sesión 1, siempre. O sea, para mí la sesión 0 es ten este personaje, vamos a jugar, así se juega, ¿te gustó, no te gustó? Perfecto, ok, vamos a jugar la siguiente, si quieres te unes, y ahí viene el CATS. Y este es el concepto de lo que se quiere jugar: baja fantasía, alta fantasía, muy grimdark o muy épico. O sea, empiezas a dar este concepto, empiezas a darle el tono, le das las expectativas y por supuesto los temas de sensibilidad que tengamos que conversarlo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, después de ver Goblin Slayer, justamente era como que, quiero algo súper grimdark. Claro. Y cuando lo conversé, teníamos una party ahí teníamos a 2 mujeres de entre este modo, y dijeron, o sea, a mí no me gusta eso. Y bueno, entonces cambia automáticamente, o sea, simplemente le cambia el tono. Y todos la pasamos bien, y luego esa party se volvió una de las más chéveres anécdotas que tengo sobre cómo el caos puede ser bien recibido dentro del D&D, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental esta situación. Y uno como máster es el trabajo, como tú dices, es el trabajo de también la experiencia. O sea, cuando ya empiezas a manejar esto, te das cuenta que hay un montón. Pero también creo que viene un lado de player también, ¿no? También como player tenemos que madurar un poco en el sentido de entender que estos espacios son espacios colaborativos. O sea, no son individuales.
No es este espacio en el que yo me voy y me conecto, por ejemplo, como en un videojuego, digamos League of Legends o Dota. O sea, no es un espacio en el que yo puedo irme a AFK o insultar a todo el mundo y salir impune, ¿no? No O pasa sea, nada, no pasa exactamente. nada. Aquí no, o sea, aquí todo el proceso es colaborativo. Todo el proceso es colaborativo. Y es fundamental entonces que en el grupo estemos de acuerdo, o sea, en el grupo estemos bien. Y eso significa que muchas de las veces como player pueden darse momentos en los que también tengo que ceder a favor del grupo y habrá momentos en el que el grupo cede un poco de cosas a favor de mi individualidad. O sea, es así. Eso es algo que se llega con madurez también, o sea, se llega con experiencia. Y ahí sí voy a de nuevo enfatizar. Creo que un game master, un buen narrador, un buen referee es justamente eso, un líder dentro de ese grupo y dependerá mucho de cómo lo vaya manejando. Sí, entonces, Y aquí hay algo chévere que dices, ¿no? Este tema de el contrato social que tenemos nosotros como jugadores, como máster, como grupo de Calabozos y Dragones, porque se requiere bastantes, o sea, no siempre, porque hay grupos que se enfocan más en combate y tal, pero para un grupo que tiene un enfoque en roleo o que es un poco híbrido en este tema, las habilidades blandas que tenga uno como jugador es lo que le termina transfiriendo a su personaje, ¿no? Y hay que ser muy maduro. Por ejemplo, yo tenía un jugador que me decía, quiero jugar un personaje que sea como el Robert De Niro en Taxi Driver, ¿no? uh-huh. Yo le decía, ya, chévere, o sea, me das tu concepto, todo bacán, pero resulta que cuando lo jugaba, pues el personaje resultaba como... Era un poco molesto para los demás porque salía como un personaje racista, como un personaje, Claro. digamos, pues, que no colaboraba con los demás personajes. Y pues esto desde el principio dijimos, ¿no? Los personajes que creen pueden hacer lo que sea, o sea, puede ser que no quieran colaborar al principio, pero es trabajo de los jugadores buscar una razón para la que ellos quieran quedarse con la party, quieran quedarse con el grupo. Y pues una razón para que al final ese personaje tenga pues un desarrollo y sea capaz de colaborar con el resto. Y a veces esos personajes se quedan simplemente en la idea inicial, que para mí es Claro. chévere, o sea, un personaje que no sea el típico pues arquetipo de aventurero en un mundo de fantasía, algo nuevo que quieras probar, a mí me parece perfecto y completamente luz verde, ¿no? Pero también tiene que tener un poco de pensamiento detrás de cómo va ese personaje en el Claro. futuro a aportar a la experiencia narrativa que estamos tratando de vivir entre todos. Ahí yo voy a hacer un poco, voy a poner la sazón aquí, voy a calentar la situación, pero yo sí creo profundamente, después de tantas experiencias que he tenido al respecto, que ahí sí hay un poco de responsabilidad en el juego. O sea, déjame, te explico en el sentido de que, o sea, está bacano el concepto, por ejemplo, y eso es muy cierto. Muchas veces muchos personajes se quedan en el concepto y no llegan a evolucionar o dar el paso dentro del juego. Y yo he notado que muchas de las veces que eso se da es porque el juego no tiene mecánicas establecidas para que eso se pueda ejecutar. Es decir, esas mecánicas que son este puente entre ese concepto y lo que yo estoy imaginando dentro del juego, vamos a ser clarísimos. En D&D tenemos esta pésima mecánica ya bien viejita que nadie usa y por eso mismo hay demasiada ambigüedad, que son los alineamientos. El bueno, el malo, el neutral, el caótico, el legal. O Claro, sea, el ya legal, hoy, caótico y neutral, neutral. hoy por hoy no tiene sentido ya. Primero porque ni siquiera dentro del contexto de fantasía como la sociedad hoy la hablamos, la fantasía ya no se habla del bien y el mal, ya no es el señor oscuro versus el héroe. Eso ya se superó Es una esa escala de grises conversación. el día de hoy. Claro, hoy es una escala de grises y la escala de grises no puede ser bueno, malo o neutral. ¿Cierto? Entonces, yo sí creo y siento que esa situación es una cuestión que se debe abordar también desde el diseño. Y lo abordo ahora también porque, bueno, o sea, yo me dedico a hacer juegos de rol también, ¿no? O sea, y Claro. estoy metido en ese mundo y siempre hablamos de cómo las mecánicas son importantes e incluso tenemos entre... Porque los que hacemos juegos de rol somos un nicho dentro de un nicho más chiquito, ¿no? Que son los juegos de rol. Y nosotros somos los que siempre decimos y defendemos, y yo personalmente, por ejemplo, digo, la regla de oro es un error.
La regla de oro es esta que te dice las mecánicas, o sea, desastre de las reglas a favor de la narrativa y lo que sea. Y yo digo, siempre es un error porque no te deja retroalimentar tu juego. Entonces para mí es como, si es que tú te das cuenta que la mecánica no está sirviendo, por favor dímelo porque tengo que hacer algo al respecto. Para esa experiencia que estás buscando tú. Entonces es súper interesante este cambio. Porque, y yo he visto, por ejemplo, mucho en jugadores de Calabozos y Dragones, cuando se les menciona, pero bueno, verás, o sea, D&D tiene estos problemas. Te dicen, no, es que es cuestión del Dungeon Master. Entonces todo desmonta la responsabilidad del Dungeon Master. Obvio, hay cosas que sí. No obstante, para mí, tú no puedes culpabilizar al player o al DM, porque ambos son los jugadores de ese juego. Es como culpabilizar al que comete el crimen. O sea, decir, o sea, si me entiendes, para mí no es así. O sea, tiene que venir de aquí. Y yo creo que Calabozos y Dragones sí le hace falta mucho más de estas mecánicas para poder sostener eso. Por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, Fate. Ya. ¿No es cierto? Fate, el sistema, tiene esta cuestión de los aspectos. Y vos puedes hacer el llamado al aspecto o la obligación del aspecto, el compelling o el invoke, ¿no es cierto? Entonces, si tu personaje tiene que dice no tolero la injusticia, porque ese es el aspecto, perfecto. Entonces, cuando ve una injusticia y él heroicamente se pone al frente, tiene esta ventaja, ¿ya? Pero yo también como DM, el no tolero la injusticia, puedo ocuparle para obligarle a meter la pata. Porque así funciona, hay esa mecánica. Entonces te permites. ¿Yeah? Eso no tiene de idea. No hay como tal una mecánica que te diga, ok, hay estos elementos narrativos específicos que me dan tirar y alar. Y creo que eso puede verse ahora. Hay muchos homebrews para ese tipo de cosas. ¿Qué opinas? Bueno, conversábamos un poquito de este tema de cómo desde el diseño del juego se tiene que proporcionar una mecánica para que los jugadores sean capaces de, pues, dar este salto o este desarrollo al personaje que tienen ellos en el concepto. Y es verdad, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo que diste acerca del Fate, pero, o sea, eso en Calabozos y Dragones se puede hacer. Pasa que no está escrito en el libro, ni en ninguno de los libros, ni en ninguna de las reglas. Nosotros hemos visto, pues, seguro tú has consumido material de Calabozos y Dragones también, pues, hay muchos arcos de personaje que solo pueden ser posibles debido a la habilidad que tiene el jugador de entender, pues, las relaciones humanas y de entender qué hay detrás de la psicología de su personaje. Y estas son personas muy preparadas, son personas que tienen un background de actuación, de improvisación, y pues nosotros, simples mortales, no es que no podamos hacerlo, sino que nos falta, digamos, esa herramienta desde el diseño del juego para ser capaz de implementarlo. Lo de los alineamientos, pues casi que ya no se usa, como tú dices. Para mí todos los personajes son caóticos neutrales, a menos de que, pues, tengan algo de que diga que sigue las leyes de su dios, pues así a rajatabla, y pues quizá ahí puede introducir, una vez que se desvía un poco, pues alguna penalización, alguna desventaja, alguna disminución en alguna característica, pero más allá de eso es algo que le falta al juego, que nosotros como masters y los jugadores tenemos que complementar con homebrew, o sea, con reglas que impongamos nosotros o con el rol del jugador. Claro, y justamente ese era mi punto, ¿no? Es que los juegos de rol te dan para hacer lo que tú quieras. Siempre. De hecho, eso creo que es la mecánica principal, ¿no? O sea, o la dinámica base, ¿no? Y eso es hermoso de los juegos de rol. Pero sí que, o sea, te lo digo, o sea, si tú miras cómo es la cuestión de la industria de los juegos de rol y vos tienes el D&D, este monstruo, es así como digamos que D&D es el iceberg completo y el resto de otros estudios chiquitos y todo son una cosita al lado chiquita. Ya. ¿Cómo siendo tan grande no te puede corregir esas cosas? Es algo que a mí siempre me ha parecido interesante. Pero también yo entiendo, mira, o sea, yo entiendo. Yo estoy en D&D desde la 3ª edición.
yo pasé por la cuarta edición de D&D. Ya, Mi edición de la que favorita. nadie habla, sí. Sí, pero yo la amo. Para Pero mí la cuarta edición de D&D fue muy bien hecha. El problema Y de la quizás por cuarta la edición, mecánica que te daba directamente el juego. o sea, exacto, o sea, mecánicamente hablando, Ujú. la D&D cuarta edición fue muy buena. Ya no hay reproche mecánico, tal vez hay reproche temático, que eso es interesante. Pero el problema de la cuarta edición de D&D fue las decisiones corporativas. Eso fue. O sea, tú sabes que D&D implementó algo muy muy interesante que se llama la OGL, o la Sí, licencia recuerdo abierta. Ya, el debate esta hace unos cuestión, meses. esta cuestión de la OGL fue una cosa muy interesante en el sentido de que permitía a estudios hacer contenido. Cuando ellos hacen la cuarta edición, hacen bajo ninguna OGL. Entonces, si tú querías contenido para la cuarta edición, no podías hacerlo porque no tenían... Tenías que tener una licencia. Exacto, entonces todo el contenido se centralizó. Y técnicamente hicieron lo mismo que hicieron hace unos meses atrás. O sea, fue así. Ese fue el reproche. Y fue la misma ola, o sea, fue la misma situación de, ¿saben qué? Ustedes les importa un pepino del juego. El pepino del juego, sus jugadores, ustedes solo quieren plata. Yo no estoy aquí por plata. ¡Pum! Entra Paizo y hace Pathfinder. Y ahí golpea. Y vaya. Y Pathfinder es quizá Pathfinder es, la por alternativa. eso yo ahora, cuando digo vamos a jugar D&D, te soy honesto, yo digo juguemos Pathfinder 2E. Porque Pathfinder 2E es buena. Es lo que quiso ser la cuarta edición. La cuarta edición. O sea, la cuarta edición fue buena, pero Pathfinder 2E lo mejoró. Es la versión pulida, digamos. Es la versión pulida de la cuarta edición. Hacer. Sí, entonces, porque es como que yo lo veo así, o sea, muy desde el diseño. Lo que hizo Calabozos y Dragones fue, regresar de la cuarta edición a la 3.5 y desde ahí hacer una nueva edición que fue la quinta. Como que se saltaron esa cuarta edición, agarraron dos cositas buenas de la cuarta edición, como por ejemplo los dados de golpe, claro. esa tontera, los descansos cortos, ya, eso era cuarta, o sea, muy así, muy honesta. Y se hicieron ese salto. ¿Sí? Pero, o sea, yo recuerdo, yo tenía amigos que cuando les dije va a salir una nueva edición de D&D, me dijeron así como, ¿y por qué? No, es que no sé qué. Y dicen, pero si esta es buena, o sea, ¿para qué queremos? O sea, era fácil, era mucho más sencillo de introducir a los players, porque tenía conceptos y términos mucho más claros, o sea, poderes, o sea, es algo que yo puedo hacer, o sea. Había poderes por encuentro, poderes diarios y poderes, ¿cómo se llamaba? De un periodo. Habían 3 tipos de poderes. Entonces era muy sencillo jugar. Y todos tenían poderes y había cosas muy interesantes, era muy divertido. Yo lo disfruté muchísimo. Pero esos tipos de decisiones son una fregada para el juego, para el hobby, para todos los que estamos acá. Y pasó lo mismo recién con la quinta edición. Y si uno hace esa comparación, dice, ¿por qué no puedes simplemente escuchar a tus players y darles eso? ¿No? Yo creo que ahí, en este nuevo intento que es el D&D One, que ahora ya no le llaman D&D One, para poder un poco ir borrando un poco la mancha que el tema de los GL. Sí. Y yo he estado siguiéndolo. Yo veo que hay muy buenas intenciones en lo que es diseño, porque también aquí hay que diferenciar una cosa. Una cosa son los diseñadores que están ahí en Wizard of the Coast, y otra cosa son los corporativos que dicen, hagan esto. O sea, también hay una gran diferencia. De hecho, he tenido la suerte, puedo decir, de conocer a algunas de las personas que han trabajado con Wizard o para Wizard. Y definitivamente las experiencias que estos manes nos cuentan es que es fregado, en el sentido de que son un poco complicados, conflictivos. Que tienen que ser muy meticulosos con sus propias licencias, tienen que tener un montón de cosas, si es que es alguien que está haciendo un trabajo tercerizado, o sea, un montón de detallitos que entiendo por ser una corporación tan grande. O sea, es Hasbro después de todo. O sea, es Hasbro. O sea, claro. Tienen una película, o sea, tienen un montón de cosas ahí para trabajar, y no obstante seguimos con esos de los alineamientos. Mira que Pathfinder ya está cambiando esa cuestión. Entonces ahí hay mucho para traer. Otro, o sea, aquí medio que estamos... un juego de rol a mí que me gustó mucho, que yo disfruté muchísimo, aunque a muchos no les gusta cuando les cambian los números por símbolos.
Ya. Cuando el dado tiene así símbolos propios, a mucha gente le genera resistencia porque sí, tu cerebro tiene que acostumbrarse. Fue el de Fantasy Flight, los de Star Wars. Cuando yo empecé a jugar a ese juego de rol, primero la temática de Star Wars me fascina, no soy ávido fan de Star Wars. He hecho incluso contenido y material para ese juego y para... Claro, recuerdo alguna vez que en Roleros Cuenca jugaste con Vincent, creo que también estaba... Yo hice la adaptación completa. Sí, me acuerdo. Sus propias razas, todo para jugar D&D, quinta edición. D&D, pero temática de Star Wars. Sí, o sea, un trabajito de 2 meses fue. Para una sesión. Ya. Pero la pasé bomba, a mí me gusta mucho. Pero en este de Fantasy Flight hay algo muy interesante, porque yo creí que iba a tener que sacar la grilla, ir moviendo y toda la nota. Pero no, en realidad es muy del teatro de la mente y tiene cositas bien interesantes. En el sentido de, hace como esta mezcla entre lo narrativo y lo específicamente mecánico. Entonces tú tienes como digamos esta habilidad que se llaman talentos ahí. Y claro, el talento hace esta nota. Pero justamente tú como máster también puedes hacer uso del talento para meter el pie. Ya, y ellos como lo que me contabas del Fate. Exacto, y tienen ellos esto que se llama maniobras para trabajar en el combate y lo que sea. Entonces, te friegan un poco, pero ok, te generas estrés, haces una maniobra y puedes seguir adelante y puedes hacerlo si es que tiene sentido con tu talento. Entonces, tiene chévere sentido cómo eso también envuelve a todo lo demás, porque sobre encima de aquello está toda la cuestión de la temática de Star Wars. Entonces, si juegas Age of Empires, se da por sentado que van a jugar a ser contrabandistas, ladrones al filo del imperio. Claro. O sea, entonces no hay por dónde perderse. Es como que está muy clara la temática moral alrededor. Y entonces es más fácil introducir a los players y decirles, oigan, vamos a jugar así. Y ahí te preguntan, entonces, ¿está bien si hago esto? Y decimos, sí, estaría bien. Antes de iniciar la sesión. Lo mismo si juegas Age of Rebellion, que juegas como los rebeldes, tienes un sentido mucho más heroico, entonces es otra la cuestión, ¿no? Claro. Y yo creo que eso de ahí, que si bien Calabozos y Dragones sí lo hace, tal vez nos hace falta un poquito más como este es mi lío con D&D quinta edición, con la quinta edición personalmente. Es que es escueto en el sentido de que te dice, esto es, pero no profundiza, te lo deja ahí. Así, claro, es muy general. Sí. Aquí, úsalo si quieres, profundízalo tú en tu casa, es tu homebrew, pero así. No, y eso es algo que, o sea, por ejemplo, si tú te vas, perdón, aquí yo así hablar, vampiro, o sea, vos vas al lore de vampiro y vampiro es una bestialidad de cosas que te da, o sea, es súper específico, o sea, súper claro, así, robusto. Tú dices, o sea, no tienes por dónde perderte. O sea, es bien bacán. A ver, a mí lo que me gusta en este tema de, por ejemplo, saber qué es lo que... Porque es como tú dices, Calabozos y Dragones te dice generalmente, aquí están las reglas, estas son las cosas que puedes hacer, puedes implementarlas o no puedes implementarlas. Pero, ¿y qué hago yo como jugador? O sea, ¿qué puedo...? A ver, tengo las reglas de si me caigo 10 pies, ¿cuánto daño recibo? Pero, y por ejemplo, cuando tengo un dilema moral y o sea, ¿cómo va a actuar mi personaje? Y a mí me gusta mucho, y es parte de la preparación, y como yo también comparto tu criterio, a mí me gusta mucho preparar la sesión, es primero que los personajes, mis jugadores, pues ellos escriban un trasfondo, ¿no? Y trabajar alrededor de ese trasfondo. ¿Qué puedo incluir en la próxima sesión que lleve a este personaje más cerca del objetivo al que él quiere llegar? Y bueno, no llevo masteriando mucho tiempo, o sea, serán unos 5 meses más o menos, y pues he tenido que aprender, ¿no? Que hay personas a las que no les gusta mucho este tema de escribir trasfondos muy detallados, pero he aprendido a trabajar con eso en el sentido de que no puedo dejar de lado a ese jugador, sino que le puedo ir dando pistas o guiándolo un poco más o menos hacia lugares donde él puede estar, y antes de la sesión preguntarles, por ejemplo, escribiste esto en tu trasfondo, cuéntame un poco más, explícame un poco más,
Y luego cuando ellos ya me dan una explicación, pues en la sesión se encuentran con un personaje o con alguien de su pasado o con algún guiño, digamos, que hace que avance un poco la historia y le dé incluso al mismo jugador otro sentido que él no había considerado para su historia. O sea, ahora mismo estamos jugando nosotros Tiranía de Dragones, que fue la primera aventura publicada para la quinta edición. Y pues, ¿la segunda o la primera fue esa? No, Tiranía de Dragones son dos. Pues el Tesoro de la Reina Dragón y el Despertar de Tiamat. Estamos jugando desde el principio, el Tesoro de la Reina Dragón. Yo creo que personalmente ese tiene uno de los mejores inicios de las aventuras, salvando Curse of Strahd. Curse of Strahd es la mejor aventura que tiene la idea, pero creo que es buenísimo. El de, y de hecho, Verde Alto está atacado. Después de hacer la primera aventura, porque nosotros jugamos, no entramos de una aventura grande, hicimos una aventura pequeña en la que yo les di unas hojas, las leyeron y empezamos a jugar de una vez. O sea, y luego les decía, se encuentran con un tronco bloqueando, ¿qué hacen? Y ahí les introduje pues las tiradas de habilidad, las tiradas de fuerza. Más adelante pues una serpiente asustaba a los caballos y la carreta salía volando, y ahí introdujo las tiradas de salvación. Más adelante el combate, luego el tema de los descansos cortos, y así íbamos aprendiendo poquito a poco para que en lugar de explicar todo y que se acordaran en el juego, pues dar un ejemplo práctico en el juego y pues que sea más fácil el tema de adaptarse, porque ninguno de ellos había jugado antes. Claro. Y luego de esto tuvimos una conversación y dijimos, pues hay dos aventuras que yo les propuse. La primera era Curse of Strahd, porque a mí también me parece genial, y la segunda era Tiranía de Dragones, y pues a ellos les gustaba un poco más el tema de la fantasía y de los dragones y de el tema del culto. Además, del dragón. Bueno, y creo que fue una buena decisión, porque Curse of Strahd sí es un poquito más pesado y es muy letal. Sí. Entonces sí necesitas más experticia en tu personaje, experticia en el juego, como porque bueno, no creas, es tan fácil, o sea. Porque Tiranía de Dragones he encontrado también que balancear los encuentros, pues hay muchos encuentros en los que podrías matar a todos los jugadores, y pues requiere un poco de preparación. Tuve que leer bastante, que leer las experiencias de otras personas jugando, de otros masters, para poder aplicarla, y no la estoy jugando, digamos, por el libro. O sea, sí estoy introduciendo otras cositas, otros arcos. De hecho, vi algo que mezclaba las minas perdidas de Phandelver con el tema de Tiranía de Dragones. Y estuve en un tiempo tratando de mezclar Phandalin con el tema de la tiranía, pero al final decidí que era mucho trabajo, estoy en el internado, o sea, para simplificar las cosas, pues el módulo. Y al principio los jugadores escogieron un trasfondo, digamos que casi que porque les gustó cómo sonaba, porque la aventura te da unos trasfondos a escoger, y ahora todos están tan o sea, inmersos en la aventura. Siempre me están escribiendo, oye, me gustaría que, por ejemplo, hay una chica que juega con nosotros, ella juega un bardo, hizo un personaje varón, y me dice, me gustaría que este personaje pues haya tenido la misma edad que su antagonista, y que se hayan conocido de pequeños y que se hayan criado en el tema del culto. Le digo, bacanísimo, y está chévere porque la próxima sesión se van a encontrar con este personaje. O sea, ella ya sabe que se van a encontrar con este personaje, y pues estamos planificando cómo va a ser el tema del dilema moral de haberme criado con esta persona, pero haber acabado en mundos distintos. Entonces, para mí, ahí está el atractivo del juego. O sea, en que esta narrativa te tenga tan inmerso toda la semana pensando, pues, qué voy a hacer con mi personaje, planificando el combate, planificando, qué sé yo, el roleo, qué voy a decir. Y pues les da, al menos a nosotros, o sea, lo que nos gusta es tener ese domingo de relax. No pensamos en la universidad, no pensamos en el hospital, y mis jugadores son bien variados. O sea, hay jugadores que están en primer año de la carrera, hay jugadores que ya son médicos, llevan 10 años, 15 años, 20 años, y tenemos un jugador que tiene 10 años. Entonces, en este tema, por ejemplo, sí tuvimos que hablar al principio del CATS, porque no es lo mismo jugar con un grupo de todos adultos que tener a un niño jugando con nosotros. Y entonces hay temáticas, hay cosas que no se pueden, que no es prudente incluir en las sesiones, pero creo que tuvimos, o sea, la madurez al principio de conversar, porque aparte las sesiones las jugamos en la casa del doctor. Entonces, él nos presta el espacio y nosotros vamos allá, nos armamos, y siempre antes de las sesiones yo les pregunto si hay algo que
que podríamos mejorar como grupo, si les quedó alguna duda de la sesión anterior, si hay algo que quieran cambiar de su personaje. Entonces, estamos en constante comunicación. Porque yo, el lío que me encontré al principio era el power trip que le da al Dungeon Master por el hecho de ser él el árbitro, digamos, el referee. Claro. Y sobre todo con este primer grupo con el que me encontré, luego tuve un brujo, un warlock, y siempre mis hechizos eran como negados, o por ejemplo, no recuerdo ahora mismo este hechizo del warlock que crea en un radio de 20 pies tentáculos que salen del suelo. Oh, y yeah. Tuvimos la discusión de qué era un radio de 20 pies, porque para mí un radio de 20 pies son 20 pies para un lado y 20 pies para el otro en todas las direcciones. Claro. Y él me decía que el radio de 20 pies significaba que eran 4 cuadritos. Entonces ninguno de los enemigos pasaba nunca por mis 4 cuadritos del hechizo, y era un poco frustrante para mí como jugador. Y, o sea, esa era una de las instancias que yo viví. Y entonces siempre cuando yo no sé una regla o no conozco cómo funciona un hechizo, no me gusta mucho parar la continuidad del juego, pero siempre hacemos nota y lo revisamos después. Decimos, bueno, esto es lo que debería haber pasado, o la regla estaba bien. Y creo que es más que los jugadores se sientan bien y sientan que están jugando un juego que es justo, y que, por ejemplo, si uno de sus personajes muere o cae o no funciona lo que están queriendo hacer, que siempre sepan que tuvieron una oportunidad justa, equitativa de poder lograrlo, y que no fue por capricho del Dungeon Master que lo que trataban de hacer no funcionó. Porque eso fue algo que a mí me pasó, y entonces es algo que no me gustaría que tuvieran mis jugadores. Claro. Y oye, qué interesante, porque yo recuerdo que uno de mis problemas más grandes que yo tuve con la quinta edición fue que no podía ser el DM que normalmente estaba haciendo. A lo que voy es, uno de los consejos que más me afectó a mí, o sea, como que dije, qué bacano esto fue el de tus players tienen que solucionar problemas y tú como DM das problemas. Eso es tu trabajo. Entonces, no tienes que estar pensando en solucionar los problemas a los players, porque eso lo hacen los players, ¿no es cierto? Entonces mi trabajo es, toma, aquí está, esto es lo que pongo esta situación, sí, trabájala, dime qué quieres hacer y yo te digo qué tienes que lanzar. Sí, o sea, no tengo que yo por poco decirle, toma esta situación y así se soluciona esta situación, a ver, dale. No, o sea, no tiene sentido. Y un poco el lío de la quinta es esto, que en el combate, dependiendo de los niveles, es o muy letal o nada letal. Entonces termina como, es un poco difícil les pongo el problema y el problema, pum, se acabó. O les pongo el problema y luego digo, mierda, el problema está bien heavy. Ha sido. Sí. Entonces tiene esta situación tan complicada del balance, esto del CR, ¿no es cierto? Del rating de dificultad o de letalidad. Es todo un embrollo que no tiene sentido, y que creo que también se podría mejorar, porque justamente pasa esto que tú mencionas, ¿no? Que chuta, toca intervenir como máster en esa cuestión, cuando no debería ser así. Yo sí creo que la cuestión es, si yo te pongo el malo y si el malo te mata, o sea, ya nada, es el malo, pues, o sea, ¿no? Y los malos saben lo que hacen, o sea, no son todos. El objetivo del malo es, pues, hacerte la vida imposible. Claro, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que mucho de mis partidas empezaron a cambiar cuando mis goblins arqueros, o sea, te pongo el ejemplo más básico, los manes estaban acostumbrados, ya se estaban dando contra hobgoblins, o sea, él total dio un mega encuentro con los hobgoblins y los goblins, y los goblins eran arqueros, muchos de ellos. Claro, me acuerdo. Claro. Entonces ellos decían, sí, chévere, que no sé qué, no sé cuánto, total, los goblins no disparaban. Sí, y de repente dicen, ¿qué está pasando? Mientras estaban ahí dando de quiños contra los de primera línea, y de repente no sé qué, y aparecía el caster, ¿no es cierto? Y quería hacer algo, y ahí sí los goblins, claro, toda una línea de flechas. Y él decía, ¿pero por qué? Los goblins saben lo que hacen. Esa acción. Y total, al lado de los goblins estaba justamente un hobgoblin, así como con estos
como telescopios chiquitos, como se llama. Ya. Bueno, así como analizando todo y él era el que daba órdenes. Entonces les da una nueva dimensión en el combate y ahí los players se ponen aprietos y es como que, ¿qué más cosas podemos hacer en el combate? Y recién se ponen a ver qué cosas pueden hacer en el combate. Ajá. Porque estamos muy acostumbrados Solo es acción, ataque, acción, ataque, acción, exacto. ataque. Entonces él de repente se dieron cuenta que tenían que si quería preparar algo, acciones, preparar la acción, el mago tenía que irse a un lugar donde podía estar seguro de las flechas, preparar el hechizo para lanzarlo sin ponerse tanto en peligro, cosas así, cosas que empezaron a cambiar muchísimo la dinámica y que yo podía preocuparme en esas cosas, porque ya no estaba preocupado en si mis jugadores sobreviven o no, porque ese era su trabajo, no el mío. El mío era darles una buena batalla. O sea, una buena batalla, exactamente. Entonces, y que se sientan como... O sea, que se sientan satisfechos al final del combate. Que no se sientan muy como que matamos a 20 goblins y ninguno de nosotros perdió un punto de vida. O que no se sientan, mataron a 5 de mis personajes y solo quedó uno vivo. Claro. Y eso que tú dices del challenge rating, yo me he tratado de alejar un poco de ese tema porque he estado un poco leyendo acerca de la action economy, o sea, la economía de las acciones. Sí. Y darme cuenta de que hay jugadores que tienen más economía de acción que otros. Claro. Y el resultado del combate, por ejemplo, en mi caso, dependía mucho de la iniciativa. Si quedaban primero los malos, pues buscaban ubicarse de buena manera y el combate era chévere. Pero si iban todos primero y al final iban los malos, pues era un poco como soso, porque todos corrían, se hacían para allá, los malos nunca llegaban a tocarlos, claro, y se morían. Y pues he tratado de incluir, porque no sería justo decir los malos siempre van a atacar en iniciativa 20, por ejemplo. Aunque hay cosas que pasan en iniciativa 20, por ejemplo las lair actions y esas cosas. Pero incluir diferentes habilidades en los enemigos. Enemigos que no tengan que ponerse cerca. Enemigos que sean naturales, ¿no? Verosímiles con el contexto. Sí, ajá, claro. Enemigos coherentes, o sea, no enemigos que sean como NPCs que van a hacer esto, y que hagan lo mismo que los jugadores de acción, golpe, ¿no? Que traten de buscar tácticas de manada, que se oculten, o sea, que se sienta como un combate real y que se sienta que hay algo que los jugadores pueden perder de este combate. Y que más que nada también ahí agregando un poquito más, y que los enemigos, los monstruos, varían de unos de los otros, porque yo tuve mucho tiempo esta situación de que todos mis monstruos se sentían iguales. Era el goblin, o era el kobold, o era el hobgoblin, o era el perro, o era el lobo, o era pero todos eran iguales. Todos eran lo mismo, o sea, para los players era, pues, pego, ataque. Claro. Fireball. No hay profundidad en ese Blast, se acabó, bicho, ¿no? claro. Entonces, el momento de que tú les das estas otras cosas, les das vida. Y para mí eso es fundamental. Algo que yo odio, por ejemplo. Yo odio la iniciativa. Para mí también la mecánica de la iniciativa ya está lejos. O sea, ya deberíamos soltarla. Yo juego con una interesante mecánica, principalmente por lo que ya estas están casi que en todos mis juegos de rol que tienen combate táctico. Yo manejo esta. Yo no manejo iniciativa. Yo manejo economía de acciones en rondas de 2 tipos de turno. Entonces tienes un turno, digamos, te puedo poner un ejemplo, tú tienes 2 maniobras por turno, ¿ya? Más tu movimiento. Técnicamente serías con 3 acciones, ¿cierto? Tú escoges al inicio de la ronda si quieres jugar en el turno acelerado, que le llamo yo, o en el turno estratégico. Si juegas en el turno acelerado, solo tienes una maniobra y 0 reacciones. Y si juegas en el estratégico, tienes las 2 maniobras y la reacción. Claro. Pero el problema es que el turno acelerado juega primero. Entiendo. ¿No es cierto? O sea... Entonces, y aquí por regla, todos los players juegan antes que los malos. Pero digamos, tú tienes 5 players, de los 5 players, 2 juegan en turno acelerado y tienes 7 malos, 3 malos juegan en turno acelerado, entonces juegan los players y 3 malos en ese turno. Claro. Ahora viene la cuestión, para que sea justo, yo normalmente agrego mecánicas como, por ejemplo, yo le llamo infortunio aquí, que es, ok, tú hiciste un poder, yo te dejo usar ese poder o lo que sea, digamos de aquí sistema, pero a cambio tú me das una ficha. Esa ficha se llama... Yo en el combate o donde sea, yo puedo decir, bueno, voy a usar un infortunio para que en esta ronda los malos dan antes que los players. Entonces los players también tienen que ver
hijo, me arriesgo, no me arriesgo. Claro, y es un combate más dinámico, ¿no? Y no usas de la iniciativa, o sea, el tirar iniciativa es chévere. Tienen iniciativas, todos lanzan iniciativa y luego es 5 o 7 minutos de estar. ¿Cuánto tienes tú? Sí, ¿Cuánto tienes y tú? el man lo rola 25, sí. Y ya la canción épica ya se fue, ya está en la mitad. Sí. Entonces, Sí, pasa. oye, desde que yo implementé esa cuestión, o sea, los combates son extremadamente rápidos, dinámicos. Otra cosa que también creo que se debe mejorar es si hay que darles a los players, porque, a ver, Calabozos y Dragones funciona como una barrita, pero una barrita que se vacía. Al inicio del combate tienes toda la barra y es muy divertido, pero conforme pasa el combate, empieza a decaer. Entonces tienes que hacer una barra en continuidad como en Street Fighter, ¿ya? ¿No es cierto? O sea, cada vez que tú vas recibiendo golpes o golpeas, se te va llenando la barra del super, y cuando tienes el super tú tienes recursos para usar. Claro. Entonces, para mí, algo que yo hacía también era limitarles a los players. Les decía, ok, tú por ejemplo, el Warrior no puedes hacer Action Surge al menos que hayas golpeado 5 veces en el combate. Entonces el man jugaba a poder llenar su barra de Action Surge para luego lanzar el... Entonces el combate o sea, dinamizabas. O sea, antes estaba dilatado como toda la acción aquí, y aquí era aburrido. Entonces luego se hizo esta curva, ¿no? Claro. Son detallitos que yo creo que tranquilamente pueden estar dentro del diseño de juegos, y que bueno, gracias a tener tantas experiencias también uno puede, y te dinamizan muchísimo. O sea, te lo puedo decir así desde ya. Otra cosa que odio de Calabozos y Dragones es los números. O sea, no creo que la matemática mal. Sí, pero o sea, tú tienes para mí, yo todo divido con cuadritos. O sea, es así. O sea, el hit, si haces más de 5, o sea, de 5 a 10, es un cuadrito menos. O sea, es así. O sea, no me estoy. Entonces yo tengo a mi jefe, a mi boss. ¿Cuántos cuadritos? Con 20 cuadritos. O sea, yo sé que son 20 golpes que tienen que recibir, o sea, fuertes, ¿no? Y le pongo en el cuadrito 5, esto va a ser. En el cuadrito no sé qué, esto va a ser. Entonces ya, ¿sí me entiendes cómo se va dinamizando? Sí. Y todos son detallitos de diseño de juegos que muchos otros juegos ya han implementado, y que yo dije, ok, este para acá, este para acá, este para acá. Pero que te dinamiza muchísimo la cuestión, que creo que es de cierto modo el enfoque de Calabozos y Dragones, que es el combate. Entonces sí, oye, me ha parecido muy divertido poder conversar de estas notas. Yo creo que nos vamos a quedar para otro capítulo. Sí, creo, o sea, hay mucho de qué conversar. El tema del rol es un tema muy amplio. Sobre todo tú tienes bastante experiencia como organizador, digamos. Yo tengo bastante experiencia como participante de este tema de cosas. Y pues, nada, eso. Me gustaría mandarle un saludo al gremio de aventureros. Ahora mismo somos alrededor de 20 participantes. No todos han tenido la oportunidad de participar en una sesión, pero ahí están todos con mucho ánimo, siempre dándonos, pues, ánimo para las actividades, el tema de la DadoCon, esta misma entrevista en este podcast, y pues ojalá algo chévere con bastantes mesas y que podamos jugar así alguna aventura medio chévere. Sí, ojalá, si puedes, decirles que se animen, porque estoy queriendo organizar un DadoCon solo de rol. Estaría bueno, sí. Una cosa solo de rol. De ley estamos interesados, ya te digo, somos algo así como 20 personas. Ya estamos haciendo temas, no sé, estamos diseñando un logo para hacernos algunos pines, queremos hacernos algunas camisetas, algo chévere así. Igual me avisan si es que se hacen alguna cosa, yo les mando mi sello de aprobado por la DadoCon. Esto estaría buenísimo, porque siempre es bueno esas notas. También incluso tenemos nosotros un pequeño como recopilatorio. Yo tengo incluso hecho un pequeño paper de investigación de la historia de los juegos de rol en Cuenca, y que quisiera seguir actualizando porque llegamos justo hasta más o menos Roleros Cuenca, pero ya empiezan a salir estas otras cosas, y sería muy bueno también más iniciativas, traerles a la luz. Sí, siempre diré, el rol no se trata de mí, porque muchas veces, es que a ti te gusta porque me ha pasado, ¿no? Que a vos te gusta estar en las cámaras. Digo, no. Tiene síndrome de personaje principal. Sí, o sea, digo, no, de hecho, o sea, por favor, o sea, hagan ustedes. Por favor, ya relévenme. Sí, gracias. Déjenme ser player una vez.
Me pasa. Por favor, déjeme jugar, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante. Yo me gustaría, de aquí quiero hacer una entrevista a otro máster que es Kevin, que estuvo ese día. Ah, sí. Y luego quiero hacer una Zambrano. Kevin, de hecho, sí. fue máster en la primera sesión que yo jugué. Ah, qué chévere. Entonces me gustaría, por ejemplo, luego hacer una pequeña mesa redonda con máster y hablar de así como cositas ya un poquito más específicas. Por ejemplo, hablemos de mecánicas. Esta es mi idea. Mi idea es poder decir, por ejemplo, sacar así como una cuestioncita y poner este problema. ¿Qué harías tú? Chévere, una mesa redonda que creo que estaría muy bacano. Entonces, pero primero quiero ir introduciendo a los masters aquí en el podcast. Y ya tenemos a 2 masters introducidos, por así decirlo, ¿no? Ya presentados. Y la próxima semana el otro. Exacto. Gracias, Alex. Sabes que se nos fue el tiempo a ti. Así, rapidísimo. Se fue volando, sí. Sí. Entonces, siempre chévere colaborar y pues ojalá en el futuro podamos hacer crecer esta gran comunidad que es los juegos de rol. Así es, muchas gracias, Alex. Solo una cosa más para los que tal vez nos escuchen ahí. Este sábado vamos a tener una topada de DadoCon. Vamos a tener 2 mesas para jugar Harry Potter. Así que si te gusta este universo, ahí vamos a estar. Muchas gracias, Alex, y nos vemos a todos la próxima. Chao, chao. Adiós.